Buenas noches, mi nombre es Carlos Sierra, soy estudiante de Psicología de segundo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En estos momentos me encuentro con Laine Ordóñez, ella es psicóloga de la Universidad Simón Bolívar, a quien le voy a hacer una pequeña entrevista sobre el conductismo. Buenas noches, Laine. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, Laine, yo quiero que desde su experiencia, desde su conocimiento, me hables un poco sobre el conductismo. Empezando por lo básico, sería saber cuál es el objetivo de estudio de la teoría conductista. Bueno, el objetivo de estudio concretamente del conductismo es la conducta, por lo tanto de ahí proviene su nombre. El conductismo pues surgió como una necesidad, primeramente en Estados Unidos, donde se empezaron las primeras investigaciones, de conocer concretamente el porqué del comportamiento del ser humano. Ya se habían indagado a través de la introspección, que fue como los antecedentes que tenía el conductismo, ¿sí? Cuáles eran como las cuestiones que llevaban al ser humano a comportarse de tal manera. Pero el conductismo, como tenía una base más científica, y uno de sus principales representantes fue Watson, él era un científico, entonces él quería hacer algo que fuera concreto, que fuera medible, y nada más medible que la conducta que se podía observar, que se podía ver. La premisa con la que Watson inició el conductismo, se puede decir que fue, solo es conducta aquello que se puede observar. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí nació el conductismo, y a través de los años pues ha tenido sus variaciones, ha tenido sus modificaciones, se han combinado, por ejemplo, el cognitivo conductual, que combina un poco los principios del conductismo con los principios del cognitivismo, pero la base siempre ha sido la conducta observable. La conducta observable del ser humano. Bueno, sabemos que en el conductismo se manejan unos conceptos como lo son el estímulo y la respuesta. Esto, ¿cómo se utilizaría en un proceso de desarrollo cognitivo o de aprendizaje? El conductismo es de hecho muy utilizado en la educación, ¿sí? Por la base en la que lo que tú nombrabas es la teoría operante, que inició siendo conductismo clásico, luego se reformuló, se amplió al condicionamiento operante. Es la base en la parte de aprendizaje, porque consta de que el estímulo, lograr que la persona ante la presencia de un estímulo concreto produzca una conducta o una respuesta deseada, ¿sí? Entonces un ejemplo claro es, por ejemplo, en las escuelas los profesores tienden a tener un nivel de calificaciones. Entonces, si el niño obtiene un 10 en un examen y ese es el estímulo, el examen, si él obtiene un 10, él va a tener una respuesta positiva. Y si él, además de eso, se le refuerza con felicitaciones, con halagos, con algo que le haga sentirse satisfecho, él va a tender a repetir esa misma conducta, es decir, sacar 10 en los exámenes para volver a obtener esa misma respuesta, las felicitaciones, los halagos. Entonces, esa es la base del estímulo-respuesta. Existe un estímulo que provoca una respuesta. El estímulo inicia siendo neutro, pero al asociarlo con algo que desencadene la respuesta deseada, que en este caso sería ya el estímulo condicionado, vamos a tener la asociación de que cada vez que se presente eso, determinado estímulo, se obtenga el mismo resultado, por decirlo así. Digamos, en ámbitos más ya prácticos, se utiliza mucho a nivel clínico, a nivel de intervención, cuando se quiere lograr un cambio en el comportamiento del niño. Por ejemplo, cuando que tienen problemas de agresividad, problemas de hiperactividad, incluso problemas de atención. Entonces se aplican mucho los principios del conductismo, en el que una técnica muy usada es la economía de fichas al trabajar con niños.
Entonces lo que se hace es crear estímulos que para ellos sean atrayentes, asociados a la conducta que se desea modificar o al resultado que se quiere obtener con ellos. Entonces se colabora en conjunto con los padres para establecer un estímulo, digamos, de hacer la tarea, por ejemplo. Hacer la tarea y estar sentado durante 1 hora haciendo una sola actividad, en caso de los niños con hiperactividad. Ese es el estímulo, o sea, esa es la situación a la que él tiene que responder. Si él durante 1 hora no se para de su puesto y hace la tarea completa, él va a obtener un premio, digamos, ¿sí? Ese premio, o sea, el ansia de que o la necesidad de tener eso que se le prometió, que es algo que a él le guste, va a desencadenar la respuesta que queremos. Si él lo logra hacer, va a ser recompensado, lo que llamamos un refuerzo. Va a obtener un refuerzo positivo. Y con eso vamos a lograr que él implemente nuevamente la misma conducta, obviamente con refuerzos positivos, pues cambiantes, pero que sean agradables para él. Si por el contrario, él no realiza la actividad como se le indicó, entonces lo que vamos a hacer es retirarle algo que él quiera o aplicarle un cierto castigo para eliminar la conducta no deseada. Bueno, esto se relaciona mucho a una pregunta que pues genera un compañero. Esta entrevista es en conjunto y mi compañero genera esta pregunta que es desde su experiencia, ¿cómo ha aplicado este condicionamiento pues clásico o operante respectivamente? Desde mi experiencia, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con atención clínica con niños y me ha funcionado mucho en cuanto a lo que tiene que ver con cambios de comportamiento, que son no niños necesariamente hiperactivos, pero sí que de pronto son indisciplinados, que de pronto muestran ciertas características de rebeldía, siempre y cuando los niños se comprometan y tanto los papás como los niños estén dispuestos, porque esto sin la colaboración de los padres pues no funciona, porque tiene que ser algo continuo siempre y el contexto familiar es indispensable. Pero sí me ha funcionado, digamos, en el que se ha logrado cambios de disminución de rabietas, por ejemplo, de niños pequeños, se utiliza mucho para eso, cuando los niños son, por decir algo, mimados o acostumbran a hacer episodios de rabieta, los padres utilizan condicionamiento operante para disminuir ese tipo de conductas. Y ha funcionado. Y ha funcionado. Ah, bueno. Otra de las preguntas que genera en este caso es una compañera, a lo largo de su experiencia en el área, ¿cómo ha utilizado el método del conductismo para aplicarlo en el tratamiento de un paciente y qué resultados ha generado esto? Bueno, creo que eso ya me adelanté un poco, lo conté en las fichas. Sí, en las fichas, en la economía de fichas. Hubo un caso particular alguna vez de un paciente que el niño tenía pues problemas para comer. Un niño que apenas estaba empezando alimentos sólidos, pero el problema era que él no comía alimentos sólidos, entonces pues estaba un poco mal de salud, le estaba ocasionando problemas de salud y yo le apliqué precisamente el condicionamiento operante a través de la economía de fichas. Lo hice con él inicialmente en el desayuno, luego en el almuerzo, luego en la comida, incluso se les crea a los papás, en compañía de los papás se les crea el semanario o el horario, una especie de cronograma en el que, bueno, de tal hora a tal hora es la hora del desayuno, vas a comer tal cosa, se le crean variaciones en los alimentos pues para que el niño también como que no se canse, digamos, ¿sí? Todo esto es de común acuerdo con los padres, se seleccionan y se definen los premios, digamos, por puntos, ¿sí? Cada semana, por cada comida que él realice como debe ser, sin presentar ningún tipo de rabieta, sin que tire la comida, sin que golpeen ni se golpeen,
o sea, todas las conductas que queremos eliminar, un punto al final de la semana o al final de tantos días, si él ha cumplido con todos los puntos o si ha tenido un total de número de puntos determinados, es acreedor al refuerzo, que sería un premio, puede ser una salida, un juguete, Lo que le gusta. lo que le gusta. Obviamente todo esto concertado con los padres, pues porque también implica compromiso de ellos y pues gasto económico de ellos. Y eso va, los premios y los refuerzos van cambiando a medida que el niño vaya mostrando mejorías en las conductas. Hasta el punto en el que ya después él no necesita de ese refuerzo, porque ya la conducta se vuelve un hábito y ya. Lo que genera el Lo que conductismo. genera el conductismo. Bueno, Laine, y para finalizar esto, ¿cómo ves tú el conductismo en este contexto, pues hoy día, que pues el conductismo ha sido uno de los inicios en cuestión de psicología? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo ves aplicable ahora? ¿Es un buen camino para nosotros como psicólogos irnos por el conductismo? ¿O es más de como combinarlos o irnos por diferentes escuelas? Desde mi experiencia personal creo que el conductismo puro no es del todo recomendable, porque el conductismo es eficaz en cuanto a algunas problemáticas, algunos aspectos, pero por ser tan digamos, no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, no, pero como rígido en cuanto a que lo importante es la conducta, no toma en cuenta otras cosas, sí, que digamos otros enfoques sí toman. Entonces, el casarse con el conductismo es no mirar otros aspectos del ser humano que, querámoslo o no, también influyen en el comportamiento, como la cognición, como las emociones, ¿sí? Como el entorno mismo en sí. Entonces, y el conjunto de todo eso. Entonces creo que el conductismo todavía es muy utilizado, sobre todo en la parte de la educación, en el aprendizaje, como método para lograr cambios académicos y comportamentales concretos, ¿sí? Pero no siempre aplica a todas las problemáticas, porque hay problemáticas que son más de índole emocional, ¿sí? O de índole familiar, que de pronto en el conductismo no se, enfocarlas desde el conductismo no sería el abordaje más adecuado. Entonces sí se utiliza y sigue siendo muy vigente en el ámbito académico y en el ámbito, digamos, de una intervención que requiera conductas concretas, en el ámbito de clínico en cuanto a problemáticas como las fobias, como el estrés, síndrome de estrés postraumático. Para trabajar todo ese tipo de problemáticas es muy recomendable el conductismo o el cognitivo conductual, que es la combinación de los dos modelos. Pero en otros aspectos, como para trabajar depresión o para trabajar problemáticas más de tipo emocional o que tengan que ver más con lo cognitivo, no es tan enfocado. Pues depende de quién lo aplique, pero desde mi punto de vista sigue siendo vigente, sí, pero es recomendable también como ser un poco más abiertos y más eclécticos a la hora de responder a la necesidad que tenga algún paciente. Bueno, muy buenas las aclaraciones y pues muchas gracias, Laine, por el tiempo que me has prestado. Con todo el gusto. Gracias.